Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hoy cumplimos 70 programas aquí en Pensamiento Crítico y cerramos una semana crítica, si se quiere también una semana difícil desde todo punto de vista, donde las decisiones o las definiciones políticas causaron un verdadero tembladeral en la economía de nuestro país. Pero nosotros hoy vamos a titular este primer bloque de un programa especial donde hay de todo, como que Córdoba vuelve a ser el centro de la escena nacional. Los votos de los cordobeses y las cordobesas volverá a ser un punto álgido, un punto que todos buscarán en la campaña que comenzará allá por los primeros días de septiembre. Y por eso ya nos vamos a ocupar en comparar lo que fueron las elecciones PASO del 2015 con las del 2019. Mire, el total por provincias. A la izquierda, el mapa, cómo había quedado en el 2015 en el país. Solo se veían victorias en Mendoza, en San Luis y en Córdoba. Y quería decir también ahí chiquitito, al lado del mar, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el 2019, la provincia de Córdoba. Esto era el total por provincias. Pasamos a la otra placa que nos sirve comparativo. Mire, en las PASO 2015, esto era en el total país, el Frente para la Victoria sacaba el 38,38% de los votos con Scioli y Macri sacaba el 30,30%. Había 8 puntos de diferencia y había un 31% del resto de las fuerzas políticas. En las PASO del 2019, un 47,47%. Alberto Fernández, el 32,3%. que terminó siendo 32, 17,6 puntos de Alberto Fernández, solo un 20%, una polarización muy alta entre las otras fuerzas. Y pasamos a la provincia de Córdoba, que es quizás para este análisis lo que más importa. En el 2015, en Córdoba, recuerden que en las PASO compitieron por una José Manuel de la Sota y Sergio Massa. Por eso tenemos un porcentaje casi del 50% entre lo que sacó una y otros espacios políticos. Pero miren lo que interesa. En celeste, en el 2015, el kirchnerismo había sacado 14,8. Ahora vamos al cuadro de la derecha. En el 2019, el Frente de Todos, 30,5. En el 2015, a la izquierda, el Cambiemos era en ese momento 35,72 y ahora 48,29. Hay una buena elección, la isla cordobesa se vuelve a manifestar como tal, pero hay un crecimiento manifiesto de lo que tiene que ver el voto celeste, allí el tramo celeste de el Frente de Todos. Con lo cual hay que dejar en claro que esto será lo que vendrán a reforzar. Macri vendrá a Córdoba a tratar de profundizar esa diferencia y de fidelizar lo que más pueda del voto cordobés. Y por otro lado, vamos a ir con el mapa nuevo para que quede bien en claro. Y por otro lado, va a tratar el Frente de Todos de hacer crecer la cuestión territorial. Será el gran objetivo ver si pueden pintar de celeste, completamente de celeste, este mapa que está a la derecha. Para eso, obviamente, hay un trabajo territorial que no solo será en las provincias, sino en cada uno de los municipios y circuitos, como es el caso, por ejemplo, del Departamento General San Martín, donde ya los intendentes peronistas, si me permite el término, están bajando directivas de tratar de profundizar el trabajo aún más de lo que fue en las PASO. Pero también, como para reforzar esta idea, es bueno volver a recordar qué decía en una entrevista en exclusiva con Pensamiento Crítico Alberto Fernández. Y para eso lo voy a incorporar a mi compañero de trabajo, Gaby Ventura. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos, para quienes están del otro lado. En este especial viernes de Pensamiento Crítico vamos a irnos a días previos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Llegó Alberto Fernández en una de sus tantas visitas de campaña a Villa María y de manera exclusiva hablaba con Leonardo Píbulo. ¿Qué decía sobre el votante cordobés? ¿Qué decía sobre la relación con Córdoba? Lo repasamos. Yo creo que por causas que no tuvieron que ver conmigo, no sé, tampoco entiendo muy bien, ha habido una disociación fuerte entre Córdoba y nosotros, y a mí me parece que eso no es posible que siga.
Córdoba es una provincia demasiado importante como para no sumarla a un proyecto general. Fue lo que le transmití a Schiaretti la vez pasada y es lo mismo que le digo a los cordobeses. Yo la verdad quiero empezar a construir otra historia, tomar la experiencia del pasado, corregir lo que se haya hecho mal y cambiar también las mentiras del presente, porque las mentiras del presente no nos están conduciendo a ningún lado. Así que ese es el esfuerzo que quiero hacer, eso quiero hacerlo con los cordobeses y mi deseo de que podamos trabajar todos juntos, que creo que es lo realmente importante. Alberto Fernández en una de sus tantas visitas a Villa María antes de las PASO hablando de la búsqueda de ese voto cordobés, Leo, un voto que seguramente va a seguir buscando luego del resultado bastante particular y en relación a otras elecciones que ha obtenido el Frente de Todos en la provincia de Córdoba. Pero no solo nos vamos a quedar en esto, Leo, porque también Schiaretti en las últimas horas estuvo dando declaraciones. Sí, señor. Schiaretti, que termina siendo una persona clave en lo que es el voto de los cordobeses. Ahí lo veíamos, ya lo vamos a escuchar, no hay problema, Marco, ya lo vamos a escuchar. Schiaretti, que termina siendo una persona clave en lo que tiene que ver en la situación más que el voto de los cordobeses. ¿Por qué? Porque él todavía no se ha definido. Entendemos que no lo va a hacer hasta que llegue el momento de la primera vuelta, pero ayer se refirió, ayer habló en esa entrevista que ya vamos a compartir de cómo le resultó a él este llamado, este acercamiento entre Macri y Fernández. Antes de cerrar el bloque lo escuchamos. Gobernador, ¿cómo está viendo la situación de crisis económica que se está viviendo en el país? Con preocupación, como todos los argentinos, y haciendo votos para que se pueda superar esta situación de zozobra, ¿no? Porque siempre que hay agravamiento de la crisis económica redunda en un peor nivel de vida del pueblo, que el pueblo viene soportando una gran crisis económica desde ese tiempo. ¿Qué lectura hace usted de lo que pasó ayer? Yo no debo hacer lectura, yo hago votos para que rápidamente se pueda superar este pico de crisis y que no pegue tanto en el ya golpeado bolsillo de los argentinos y los cordobeses. Mi responsabilidad como gobernador de Córdoba es cuidar de que la crisis golpee lo menos posible a Córdoba, y esto es lo que nosotros hacemos permanentemente. Bien, ahí está Schiaretti valorando el diálogo, el acercamiento entre Macri y Fernández, pero sigue lejos de definirse. Ese puente, esas obras hermosas que veíamos ahí atrás, son obras que se han logrado con financiamiento internacional, para los cuales los avales fueron firmados por el gobierno nacional, y son obras que en gran parte debe la provincia. Y son obras, o esa deuda, a partir de lo que pasó a lo largo de esta semana, ha multiplicado por varias veces. Se habla de que por lo que pasó con el dólar en esta semana, el gobierno de Córdoba, en tan solo 5 días, desde el domingo hasta ahí, debe entre 40 y 60 mil millones de pesos más. Escuchó bien, entre 40 y 60 mil millones de pesos más por esta movida del dólar de 40 y pico a casi 60 que está en la presente jornada. Vamos a la pausa. Cuando regresemos con Gaby, repasamos las voces más importantes que dejó en lo local esta crítica semana en el país. Segundo bloque en Pensamiento Crítico. Seguimos aquí con Gaby. Una semana difícil, Gaby, sí. Donde ninguno de los actores de peso, actores protagónicos en la sociedad local, provincial, se han guardado nada, y la mayoría han visto de manera muy crítica lo que está pasando. Sí, exactamente. Y así como los actores no esperaban el resultado del domingo porque sorprendió a propios y extraños, también dejaron sus visiones en un tono de la economía bastante crítico en la semana y en lo que puede llegar a venir. Una de las personas que vino esta semana a la mesa de Pensamiento Crítico, Leo, fue el intendente Martín Gil. Sí, señor, el intendente Martín Gil. Tengo entendido que a lo largo de esta jornada ha estado haciendo declaraciones, más concretamente cercano al mediodía, en donde no ha ocultado la crisis que atraviesa el municipio, que en esta nota Gaby lo va a explicar en función de cómo ven las reacciones de la sociedad frente al contexto difícil. Pero también tengo entendido que ha anunciado que está pasando algo similar a otros municipios y a la misma provincia y hasta el país, que están anunciando el parate en algunas obras.
como por ejemplo el puente Vélez Arfiel, el puente que está en reconstrucción, que en algún momento se pensó para que fuera a unir allá. Sí, la de zona, correrlo despacio. Claro, final de la costanera, allá por lo que muchos denominan como, bueno, el fin de la costa, de cara a un loteo de Nosovich. No tenemos entendido, Gil ha dicho que esto no va a pasar finalmente, el puente va a ser refaccionado y dejado en su lugar. También sabemos que se suspendió, por ejemplo, el Festival del Cuarteto, que estaba pronto a realizarse. Jesús María ha anunciado que no va a haber contratación de ningún artista que cobre en dólares de cara al Festival de Jesús María, esto me lo confirmaban desde el municipio. Bueno, el Viviciente, que está también bajo observación, finalmente, si se hará y qué se podrá hacer. Bueno, son todo lo que está pegando en las finanzas de los estados municipales. Finanzas que no solo se ven afectadas por las actividades culturales, también día a día reciben el pedido, y así lo contaba Martín Gil, de parte de vecinos. Vamos a compartir un fragmento de la nota de esta semana del intendente aquí en Pensamiento Crítico. Creo que nos sorprendió un poco a todos. La diferencia. Pero se dio algo, a veces uno cuando está en esto y ve la necesidad de la gente, a mí me sucede en la municipalidad, pero sucede en el Corralón, sucede en todos lados, que es todos los días 20, 30 currículum de gente o pedidos o cartas diciendo por favor quiero trabajar, y eso tiene un límite, pero que expresa una desesperación de la gente, dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar? Y la realidad es que nos dio un ejemplo democrático, porque la gente esperó las elecciones. Y lo hizo con una contundencia, porque el que votó fue el pueblo directamente. Lo que es, los analistas hablan de lo que estaba sucediendo en el conurbano bonaerense, o en provincia de Buenos Aires, o en los grandes conglomerados del Rosario, de Tucumán, de Mendoza. Y la respuesta fue de una contundencia. Votó el que dejaron fuera del sistema. Votó el empresario de una pyme que vive del consumo interno y que lo ve desafectado, hubo un voto y tiene bronca, que despedir. Votó, la gente no se siente protegida, Leo. Entonces me parece que esa realidad muestra que frente a esa realidad aparece una alternativa que es superior al kirchnerismo, donde está el kirchnerismo integrando, pero que hay una gran virtud que tuvo Cristina Fernández, tenedora de un porcentaje muy elevado de votos, que fue elegir a quien fue su principal crítico durante la última gestión, crítico de un montón de actitudes que no estaban bien, y buscó dar un ejemplo de madurez. Y entonces, ¿qué logró? Que a ese piso electoral se sumaron los gobernadores, que ese piso electoral se sumara Sergio Massa, que aportó y terminó aportando. La diferencia de la provincia de Buenos Aires lo muestra con claridad, más de 10 puntos en un total nacional. Se sumó Felipe Solá, se sumó Donda, se sumó Pino Solana, se sumaron extrapartidarios como Lames, un excelente candidato, y creo que va a seguir haciéndola. Digo, hay un frente electoral nuevo que surge de un equilibrio interno que tiene que mirar no al pasado, y esto Alberto lo dice permanentemente, no se trata de volver. En todo caso se trata de volver para ser mejores, para no cometer los errores. ¿Te da la sensación de que esto, y para ir hacia adelante, octubre ya está definido? Por ahí dicho así suena, preguntado así suena muy... A ver, vamos a ser realistas. El gobierno especuló con las PASO también. Estas elecciones no tenían ningún sentido. No se definía, salvo si 2 o 3 partidos de menor cuantía podían acceder o no. Ninguna de las candidaturas presidenciales tenían, y casi en ninguna provincia había PASO en términos reales, de elecciones abiertas, internas, abiertas, simultáneas, obligatorias. Especuló. Hoy el resultado electoral haría que no hubiera segunda vuelta si esta se hubiera transformado en la primera vuelta. No lo hubiera, no solo por haber superado el 45% de los votos, sino porque además la distancia fue de más de 10 puntos y muy alejada. Si tenemos en cuenta que aquí se cuentan los votos en blanco como válidos, en las PASO para determinar los porcentajes mínimos, pero en la distribución de cargos no, estaríamos hablando que esta misma cantidad de votos, para colmo con 75% del padrón votando, ya lo pone en 49 puntos. Y la reacción primera del gobierno, porque ahora el horno no está para bollos, hablándole claramente a la gente, el que vio hoy la televisión hoy lo sabe, no está para bollos. Que en este horno que no está para bollos, el que viene con un bidón de combustible es el presidente, que es el que tiene la mayor responsabilidad. Y acá tenemos que contribuir oficialistas y opositores, porque cada vez que se produce lo que se produjo hoy,
los que ganan son siempre los mismos. Sí, sí, que pierden. Y los que pierden son la gran cantidad de trabajadores que hoy han visto con una corrida cambiaria donde ya no se controló bajo ningún punto de vista. Y en los mercados que el viernes, no sé si le mintieron los... Elecciones, crisis, municipios, pero actividad económica y cuestiones económicas que no solo afectan a las municipalidades, porque también afectan al comercio y a la industria, Leo, y también sobre eso hablamos esta semana. Esta semana también pasó por Pensamiento Crítico un villamarense que tiene un marcado protagonismo, a punto tal que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren. Ahí le preguntábamos ese día, el martes, a Uribarren, cuando estaba todo mucho más caliente que ahora, si iban a hacer alguna expresión, si pensaban hacer algún reclamo mucho más fuerte. Y Uribarren fue muy cauto, pero sí planteó la necesidad de un acercamiento entre Macri y Fernández, lo cual sucedería horas después. Si les parece bien, escuchamos lo que decía el presidente de la UIC. Lo que pasa es que eso pasa en el G6, por ejemplo, que somos las entidades, formamos las entidades más grandes de Córdoba, o más, siempre pasa, bueno, cómo nos expresamos. Después uno ve que esas expresiones tienen, es decir, puede salir una expresión para dar contención, que no sea la nafta al fuego. Claro, para dar apoyo, soportar, dar tranquilidad. Pero la tranquilidad debe venir en este momento de las acciones de la política. Digo de la política porque es importante que el rol que juegue el gobierno y el oficialismo hoy, pero también es importante el rol que tiene que jugar la oposición, esta ahora importante oposición, para poder darle motivo a que o se sea que un acuerdo Macri y Fernández lo verían en muy buenos términos, o por lo menos una acción conjunta. Y sería muy importante para este momento, sin duda, sin duda. Bueno, este reclamo, Gaby, horas después se concretaría. Exactamente. Y en una semana donde la economía estuvo en el centro de la escena, también llegaron a esta mesa de pensamiento crítico dos economistas locales, Alejandro Pereira y Alberto Costa, docentes de la Universidad Nacional Villa María, y también economistas que analizaron un poco el panorama y las medidas que había anunciado el gobierno horas después de las elecciones, puntualmente 3 días después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué decían los economistas? Lo repasamos. Desde mi punto de vista son medidas populistas, es totalmente incongruente con su política económica. Bueno, por eso digo, digamos, eso medidas que él llamaba hasta hace 48 horas populistas, las toma, lógicamente, como decíamos recién, para aliviar un poco la situación de la gente, pero también con algún tinte electoral, porque si no tomaba algo, iba a ser mucho más desastroso el resultado en octubre. ¿Y esto no es también una forma de reconocer que fue un, no sé si el término, fracaso lo de él? Para mí llegan tarde, evidentemente, son medidas que llegan tarde y son medidas, reitero, son medidas fuera de un plan, o sea, son medidas que no están pensadas dentro de una estructura de pensamiento económico. De hecho, gran parte del equipo muchas veces anunció cosas y después vuelve y después anuncian cosas que generalmente o en algún momento de estos tiempos han dicho que no estaban de acuerdo, entonces es muy difícil ver dentro de esa estructura un horizonte a futuro. Y eso se nota en el resultado económico todo el tiempo. Yo creo que la clave está en estos días, porque el problema más serio que tiene la Argentina hoy no es si va a gobernar Cristina o no, sino cómo llegamos al 10 de diciembre. Después veamos, digamos, cómo llegamos al 10 de diciembre. Y este es un problema muy serio, Hoy está en duda eso. porque Macri solo no va a llegar, digamos, en términos de equilibrar la economía. Y no sé si con Macri y Fernández es la solución. A mí, hoy yo no he sentido nombrar a los gobernadores, no he sentido nombrar al Congreso. Me parece que hay toda una institución política que debe decir cosas y debe salir a respaldar esta situación que a Macri lo excede, a Macri y su gobierno, el Poder Ejecutivo lo excede. Porque en esto nos va un poco la estabilidad y el futuro de la Argentina. Cuando se genera un proceso evaluatorio muy fuerte, existen transferencias de recursos muy grandes y hay una pérdida real de poder adquisitivo. Pero esa pérdida real de poder adquisitivo impacta fundamentalmente en lo mismo que la Argentina exporta, que son alimentos. Entonces, yo lo que observo que dentro de la estructura de medidas del gobierno buscan ser un paliativo de aumento del ingreso, pero el ingreso se ha licuado tanto
con el salto devaluatorio, que los aumentos en las medidas que toma el gobierno van a recuperar una pequeña parte, y el salto en los costos de la comida va a ser mucho más importante. Entonces ahí, por ejemplo, hay un fallo dentro de esa estructura, porque ahí lo que debería haber intentado hacer el gobierno es generar un marco de control fundamentalmente sobre la parte alimenticia, para generar, evitar que los precios de los alimentos tengan un salto muy grande y tener un problema social inminente, ¿no? Bueno, esto avala lo que yo decía, digamos, son medidas de corte populista que siempre criticó a Macri y que son parciales e ineficaces, por lo que dice Alejandro. Es decir, están tomando medidas que no son parte, digamos, de su cultura o de alguna manera de su pensamiento, y la están tomando mal, y la están tomando a destiempo. Con lo cual, son paliativos. Sí, la gente le va a llegar unos pesitos más al bolsillo, pero esos pesos, cuando lo transformen en poder adquisitivo, a lo mejor es menos por la licuación que se produce por el incremento de precios. Los argentinos siempre tendemos a negar la realidad. Y la política o la clase política ha ayudado a eso. Es decir, nunca asumimos la realidad de nuestra situación, pero cada vez las crisis son más profundas. Y hay que dar la cara. Y en este momento tiene que hacerse responsable la gente que de alguna manera nos ha llevado a esta situación, que, como decía al principio, excede los errores de Macri y de su gobierno. Nosotros tenemos problemas que nos venimos acumulando de hace muchos años y que los metemos abajo de la alfombra. Nos explotan las crisis cada tanto y zafamos. Bueno, ahora es cuando hay que dar la cara, hay que asumir las responsabilidades, hay que regenerar la confianza, hay que solidificar las instituciones. Si no, no hay economía. Es decir, si no hay política, no hay economía, como decía. 30 segundos, pues nos vamos. Un premio Nobel y un fundador de lo que son los manuales de política económica solía decir que en realidad una política económica es exitosa cuando el gobierno que entra asume con margen de maniobra en términos de instrumentos de política económica. Cuando uno analiza el caso argentino, encuentra que cada gobierno que asume sin ningún margen de instrumento de política económica. El gobierno que asuma, sea cual sea, va a asumir sin ningún margen de política económica, de manera que casi va a necesitar de un acuerdo político sólido para poder mantener esa estructura, ¿no? Tan interesante como preocupante. Pero va a tener dos cosas a favor, para dar un mensaje esperanzador. Positivo. Uno, el respaldo de la gente, ¿no? Que es muy importante, que lo va a apoyar. Y la otra, gran parte del ajuste se lo va a haber hecho Mauricio Macri. Dos economistas locales para analizar, Leo, una semana donde la economía estuvo en el centro de la escena. Sí, pudimos calificar el programa frente a la presencia de importantes invitados que dejaron, como lo acabamos de ver en este bloque, un mensaje muy claro. Pausa. Pausa. Esto no es todo lo que dejó la semana. En un ratito continuamos con más aquí en Pensamiento Crítico. Último bloque, ya nos vamos en Pensamiento Crítico, ya cerramos esta complicada semana, Gaby. Sí, exactamente. Y vamos a compartir ahora una nota que también hacíamos en exclusiva con uno de los que fue precandidatos en las últimas PASO por Juntos por el Cambio, como encabezando una de las listas de diputados. Leo no logró pasar las PASO, competía contra Mario Negri. No logró pasar las PASO, competía contra Negri. Javier Fabre es un joven, es un hombre que proviene de Línea Federal, está en Línea Federal, lo que es el angelosismo. Y es una persona que ha sido muy crítica, está siendo muy crítica de las conducciones, de las representaciones de quien tiene más años. Es tan crítico de Mestre como es tan crítico de Mario Negri. Y deja un mensaje muy fuerte de cara a lo que se viene en la Unión Cívica Radical. Escuche. Esto, hay algunos de los poderosos que están rezando que llegue el 11 de agosto para que se termine y se eche a ver si estos chicos ya dejan un poco de hinchar, porque venimos declarando y militando y visitando. Y lo que no entienden estos poderosos es que el 11 no se termina, el 11 empieza. Nosotros así saquemos 10 votos por este tema de la boleta corta que no nos permiten ir adheridos. Nosotros estamos plantando una bandera. Hemos recorrido toda la provincia y vamos a dar la discusión, todas las discusiones, y nos vamos a presentar en la interna partidaria sin arreglos, sin contubernios. Vamos a ir al 2021. En el 2021 ya no hay saco de papá Macri para colgarse. Esto recién empieza y estamos multiplicando el mensaje. Tal vez no sea yo. Lo que tiene que llegar es la idea de la necesidad de la renovación y de los grandes dirigentes que nos apoyan. Hemos recibido apoyos de los tipos que hicieron grande este partido y que aportaron mucho a la democracia. Esos grandes hombres, esos grandes dirigentes entienden nuestro mensaje. Tal vez porque han tenido siempre ese sentimiento de futuro y no la barriga de presente. Bueno,
Le dije que venía desafiante Javier Fabre, es lo que se viene a nivel de Unión Cívica Radical. Seguramente un gran debate y más si finalmente la tendencia de las PASO se confirmara en octubre. Pero también, les digo a ustedes y le digo a Gaby, que se viene un debate fuerte. Mirá, te voy a decir algo, va a sonar fuerte y ya con esto nos cerramos. Tengo no solo la sensación, sino los datos de que en los próximos meses vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a cronicar. Primero, diferencias dentro de la alianza Juntos por el Cambio, de la ex Cambiemos, y luego te diría que me parece que vamos a empezar a cronicar personas o dirigentes que se van a alejar de esa estructura. No tengo dudas de que esto va a ser así, y más si fundamentalmente Macri termina perdiendo, como la tendencia lo marca, el 27 de octubre. Sobre estos temas y sobre tantos otros vamos a seguir pensándola juntos aquí, como siempre, de lunes a viernes a las 21 por la pantalla de UNITV. Que la pasen bien, los esperamos.